Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Micel, estudiante de diseño gráfico en el Instituto Universitario Antonio José de Sucre. Yo le estaré hablando un poco sobre el mundo de las producciones audiovisuales en el área del cine y de la televisión. Empezando con los tipos de producción visual. En la parte del cine tenemos varios tipos de producción, como lo son la ficción, que cuentan una historia con guión original, énfasis en fotografías, arte, montaje y color. También tenemos los documentales, que son retratos de realidades y personas, uso de entrevistas, archivos y rodajes en campo, así como enfoque en verosimilitud. También tenemos la animación, que son historias mediante imágenes generadas, que pueden ser 3D, 2D o stop motion, así como diseño modelado y render. Tenemos el híbrido experimental, que es mezcla de técnicas de ficción más documental más animación y estilos no convencionales. También tenemos el cine para plataformas, que es uno que está bastante usado en la actualidad, que son producciones orientadas al streaming o salas premium, con consideraciones de entrega de DCP, de HDR y en formatos. Y tenemos también el cine de acción y VFX, que son secuencias con alto uso de efectos visuales, planificación de VFX e integración y postproducción. Por la parte de la TV, tenemos producción en estudio, que es lo que conocemos como un rodaje en el set controlado dentro de un estudio, talk shows, programas de variedades o concursos. También tenemos producciones en locación, que son grabaciones en lugares reales fuera de un estudio, como dramas de telenovelas en exteriores o documentales. También tenemos producciones multicámaras, que son varias cámaras grabando simultáneamente, típicamente en estudio, como lo son noticieros, programas de entrevista o concursos en vivo. También tenemos producción single camera, que es de una sola cámara, filmación con una sola cámara con tomas secuenciales como las miniseries. También tenemos la producción documental y de investigación, le dan más un enfoque periodístico observacional, con entrevistas, archivos y secuencias de apoyo. Así como también hay unos que son bastante usados, uno de los más comunes, que son las producciones de telerrealidad, lo que conocemos como reality shows, que son seguimientos a personas reales, mezcla de escenas en interiores y exteriores, los reality shows y concursos o formatos de convivencia. Ahora les voy a hablar un poco de la evolución histórica del cine, tanto a nivel mundial como en Venezuela. Empezando por antes de 1895, que se dan sus orígenes y es el precine. A nivel mundial tenemos lo que son los experimentos de imágenes en movimiento y fenómenos ópticos. En Venezuela podemos decir que son espectáculos y proyecciones teatrales primarias, experiencias audiovisuales hacia filmes del siglo XIX. Entre 1895 y 1915 tenemos la cinética temprana. A nivel mundial se vio una invención del cinematógrafo, primeras proyecciones y cortos. En Venezuela se vieron primeras proyecciones también públicas a fines de 1830 y los 1900. Cine mudo inicial y con salas ilimitadas. Tenemos entre 1915 y 1930 se dio cine mudo y consolidación de lenguajes, cámaras establecidas en Hollywood como centro industrial, avances de guión y montajes. En Venezuela se dieron producciones nacionales incipientes en cine mudo local con formaciones emergentes. Para 1930 y 1950 ya fue la era del sonido. Transmisión al cine sonoro, grandes estudios y cine comercial. En Venezuela, sonoridad en salas, intentos de cine local con técnicas nacionales, apoyo institucional limitado.
Entre 1950 y 1970 se dio la globalización y cine de género, que es una nueva ola europea, mayor diversidad de géneros, color y pantalla más amplia. En Venezuela se dio el crecimiento de productores de cine nacional con contenido social y políticos, festivales y regionales. Para 1970 y 1970 se dio el TV y cine comercial, cine de autor y blockbuster, avances técnicos, reconocimiento latinoamericano. En Venezuela se dio institucionalización del cine, escuelas, festivales y desafíos de distribución y financiamiento, proyectos independientes. Para 1990 y 2010 se dio la digitalización y globalización, revolución digital, edición, avances técnicos, reconocimiento, edición no lineal, streaming emergente. En Venezuela se dio una transición tecnológica, financiamiento irregular, producciones independientes y coproducciones y, y otras distribuciones. Para 2021 hasta la actualidad se dan plataformas de streaming, diversidad temática y mayor postproducción. En Venezuela, con el contexto económico-político que afecta a la industria, proyectos independientes, documentales y cortometrajes de plataformas digitales para difusión. Se volvió un poco más apagado lo que es el cine debido a los problemas políticos y sociales. Ahora un poco de la evolución histórica de la televisión, iniciando por 1830-1870. Panorama de la teoría de la transmisión de imágenes. Varios científicos comienzan a investigar la transmisión de imágenes y señales eléctricas, aunque no era TV, solamente eran imágenes que se veían a través de señales. Para 1920 se da lo que es el telescopio de imágenes y telegrafía visual. Charles Francis Jenkins y otros experimentadores con la transmisión de imágenes en movimiento mediante señales mecánicas y eléctricas. Un poco más de lo que se inició en 1830 y 1870, se fue desarrollando un poco más por Charles Franklin y otros científicos. Para 1920 se dan las primeras transmisiones de TV, mecánicas electrónicas a nivel versátil. Para 1930 tenemos la TV electrónica en inicios de servicios públicos, BBC y diversificación al público. Para 1940 es la posguerra, expansión limitada y establecimiento de estándares. Para 1950 tenemos la TV en color comercial, empieza a difundirse, consolidación del formato blanco y negro y a color. Para 1960 cobertura en dirección de grandes eventos, mejoras de música y avance global. En 1970 la televisión por cable, mejor hardware y contraste. Para 1980 se dan las grabaciones, más canales y control remoto. En 1990 se da la digitalización inicial, primero HD, más conectividad y VOD temprana. Entre 2000 y 2010 se da la transición analógica a digital, HD a 1080 píxeles y 720 píxeles. Para 2010 se da el 4K HDR, los Smart TV, con apps y streaming más contenido en línea. Y desde 2020 a la actualidad está desarrollado la IA, continúa el streaming dominando más y tendencias
tendencias nacionales inspiradas para ver integración con lugares inteligentes, experiencia interactiva. Tenemos Wi-Fi para las televisiones, podemos ver distintas plataformas, canales infinitos y distintas apps en nuestra TV. Ahora vamos con el formato audiovisual. Su definición es la forma estructurada y la presentación especificada de un contenido de video o audio, que define cómo se grabará, editará y se consumirá. Incluye aspectos creativos, técnicos y de distribución para lograr un estilo, tono y propósito determinado. Algunos de los ejemplos del formato audiovisual son los noticieros diarios, los talk shows, las series de drama en single camera, documental investigativo, reality shows y programas educativos. Por otro lado, tenemos los elementos principales del cine. En la parte de preproducción tenemos lo que es el guión y el desarrollo, que es revisión y ajustes del guión, estructura dramática, ritmo, tono y voz de los personajes, versiones finales y plan de rodaje basado en el guión. Luego le sigue el dirección y plan de dirección, que es la visión del director en el estilo visual, tono y referencias, preparación de storyboard o previos visuales, previsualización de lo que será la producción, plan de dirección de actores, requerimientos de casting. Tienen la planificación también de producción, que es el calendario de rodaje, fechas, duraciones por escena, ventas de locación. Tienen el plan de rodaje por día, call sheets, logísticas y recursos, así como secuenciación de escenas para optimizar tiempo y presupuesto. Está la parte de casting y actores, audiciones y selección del elenco, contratos, acuerdos de representación y requisitos de entrenamiento o ensayos. También está la preparación del personaje, acento, propondrán hábitos, etc. También se ubica lo que es la locación y permiso, búsqueda de locaciones, permisos, seguros y contratos de uso. También está la logística de transporte, estacionamiento y control de ruido, plan de contingencia para cambios o cancelación de locación. Y otro elemento también es lo que es el vestuario y maquillaje. Se estudia lo que serán las prendas, accesorios, vestuario por personaje, pruebas de vestuario, maquillaje y peluquería para cada look, así como la adquisición y manejo de la utilería. Elementos de una cartelera de cine. ¿Qué es lo que vemos en una cartelera de cine cuando vamos al cine a ver una película? Lo primero que vemos es el título de la película, nombre oficial de cartelera, versiones, si es original, si es doblada, subtitulado, si en caso que aplique. Tenemos el cartel o estructura visual, que es el póster o imagen principal, diseño, paleta de colores, tipografía, los créditos visuales, logotipos de productores, distribuidores, patrocinadores. La sinopsis, que es un resumen breve de la historia para atraer al público. También nos dice el tono y género, si es acción, drama, comedia, ciencia ficción, etc. Y los datos de la película. Los datos de la película serían año de estreno, país de origen, género, dirección, duración y clasificaciones por edad o recomendada. También podemos ver el reparto y equipo técnico, los protagonistas principales, la dirección, los que se encargaron del guión, dirección de fotografía, producción, montaje y música. También podemos ver los horarios y funciones, fechas y horarios de cada proyección, formatos disponibles 2D, 3D, H+, 4DX, etc. Y días especiales, estreno, funciones en versión original, etc. También podemos ver la sala y ubicación, el número de salas, la capacidad disponible, los tipos de butacas, accesibilidad, rampa, audiodescripción, subtítulos para sordos, etc. Precios y promociones, también nos puede indicar las tarifas por persona, si habrá algún tipo de descuento por niño, estudiante o personas mayores, ofertas combinadas, combos, snacks más entrada, y opciones de compra, si hay opciones online, en taquilla, 4D por red de descuento, etc. Anteriormente, en los elementos de preproducción, hablamos de lo que es el storyboard. Ahora les voy a explicar un poco más lo que es un storyboard.
El storyboard es una herramienta visual que permite planificar y previsualizar una producción audiovisual de cine, TV, publicidad, animación. Es cuadro por cuadro, es como un cómic técnico de la historia. Cada viñeta o cuadro representa una toma o plano con indicaciones suficientes para entender la secuencia, la composición y el movimiento antes de rodar. Algunos de sus elementos son las viñetas o cuadros, que son las imágenes que dividen la historia en escenas o planos. Está la descripción de acción, que es el texto breve abajo o al lado de cada viñeta que explica lo que sucede en la escena. También tenemos la dirección de cámara, que son indicaciones de movimiento a la cámara, ángulos y planos. Movimiento del personaje y acción. ¿Qué hace el personaje? Interacción con objetos, gestos, etc. El diálogo y texto. Cita breves indicaciones de voz en off. También tenemos el sonido y música. Notas sobre diseño sonoro, efectos, música de fondo. Y la duración estimada, el tiempo aproximado de la toma o de la escena. Algunas herramientas conocidas y que son de bastante ayuda para elaborar un storyboard son Storyboarder, que es aplicación gratuita y enfocada 100% a realizar storyboard. Sus ventajas son dibujo rápido, líneas de tiempo, exporta herramientas como Photoshop, Tom Boom. Es una interfaz bastante simple. Es ideal para principiantes y equipos que quieren empezar rápido. Tenemos Tom Boom, que es un storyboard pro. Eh, Esta también es de bastante ayuda para realizar estos trabajos. Tiene una gran ventaja que son herramientas de animación. Tiene para cámara visual, tiene de integración, con propósito de animación. Exporta formatos de alta calidad. Ideal para proyectos de animación y estudios con flujo de trabajo avanzado. También tienen Frame4Forge, software de preproducción 3D para storyboard y previos. Sus ventajas son composición en 3D, como dije anteriormente, cámaras simuladas, luces, eh, y es ideal para cine y TV que quieren una planificación de cámara y de set. Otra más que también es muy buena para realizar un storyboard es el Studio Binder, que es una plataforma de producción todo en uno, con plantillas de storyboard y planificación. Sus ventajas son la gestión de guión, casting, cronograma, buenas para la coordinación de equipo. Es ideal para equipos que buscan coordinación de producción, además del storyboard. Los cómics. También tenemos una parte en las producciones audiovisuales que son los cómics, que son una de las partes más divertidas y menos serias de lo que es el mundo de las producciones audiovisuales. Es una forma narrativa que utiliza una secuencia de viñetas o cuadros con imágenes, a veces de texto, para contar una historia. Básicamente es un storyboard, pero que no se usa como borrador, sino que se usa para describir la historia. Combina dibujo, escritura y diseño gráfico para expresar acciones, emociones y atmósferas. Los cómics pueden ser de distintos géneros, de aventura, de ciencia ficción, de humor, autobiográfico, etc. Y se presentan en diferentes formatos: tiras cómicas, grandes novelas gráficas, series mensuales y webcomics. Algunos de los ejemplos más conocidos son Superman, Spider-Man, Tintín, Akira, Mouse, Persepolis, Walkman, que viene de Watchmen, One Piece, Naruto, Calvin y Hobbes y XKCD. Y por último, los planos. Los planos son una parte muy importante para las producciones audiovisuales. ¿Por qué? El plano es una unidad básica de una producción audiovisual que se toma con la cámara sin cortes. En cada plano se decide qué se ve, desde qué ángulo y a qué distancia, y se apoya en la iluminación, el movimiento y el sonido para contar la historia. Los tipos de planos. El plano general, que es donde podemos ver al sujeto con todo lo que
lo rodea, o sea, interactuar con objetos y con otras personas. Tenemos el plano entero o plano americano corto, que es en el que vemos al sujeto completo o puede ser de rodillas hacia arriba. Plano medio, solamente veríamos al sujeto de cintura hacia arriba. Primer plano o PP, es en el que vemos al sujeto directo a la cara, gestos específicos o algunos detalles específicos. Plano detalle, parecido al primer plano, pero este es un poco más al punto. Un objeto específico, un gesto específico, toma el plano de la cara exactamente, de los ojos, el cabello, etcétera. Plano secuencia, es un plano que va haciendo un seguimiento de movimiento con la cámara. Y tenemos el plano aéreo o gran plano general, que este normalmente es un plano total, completo, por lo general, de paisajes. Toma un plano bastante amplio, más grande que el plano general, en donde podemos ver tanto al sujeto como ambientes. Por ejemplo, cuando en la película vemos que pasa una parte donde vemos la ciudad completa, ese es un gran plano general. Y por último tenemos plano cenital picado contra picado, que esto básicamente es más el ángulo en que se toma el plano. Ejemplos de uso. En películas de suspenso, se usa para alternar entre primer plano y planos de cuerpo para tensión. En entrevistas se usa el plano medio en encuadre estable y fondo neutro. Cortes lentos entre respuestas. Acción en cine, combinación de planos amplios para movilidad y plano detalle para golpes clave. Esto vendría siendo cómo se utiliza o cómo se juega con los planos en el desarrollo de una producción audiovisual, para dar esa sensación de movimiento, de tensión en el desarrollo de la película. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.